¿Qué le pareció el modo de anunciar? ¿Qué representa este modo de este video? ¿Cómo la vio usted? Bueno, la verdad que en general a mí me gustaba más cuando anunciaba al presidente junto con los 24 gobernadores, porque creo que eso da una imagen, digamos, de un conjunto de fuerzas políticas diferentes que están, digamos, unidas en una sola estrategia en relación a la cuestión sanitaria. Ese sería el escenario ideal. Me parece mejor inclusive que un mensaje, digamos, grabado del presidente solo o del presidente con el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hoy tenemos un problema donde más del 50% de los casos, o aproximadamente el 50% de los casos, están ya fuera de la zona del AMBA, lo cual requiere un compromiso mucho más federal y en parte el documento que nosotros firmamos el otro día, Mm. a lo que apela es a la responsabilidad de los distintos poderes, por supuesto a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, pero también los niveles provinciales y municipales, ¿no? Porque nadie conoce mejor la realidad de su distrito que los propios gobernantes. Y es Depende allí de a donde a veces hay que... nosotros, se llama el documento, lo firmó usted junto a otros 13 infectólogos. ¿Por qué Así sintieron, es. doctor Kahn, la necesidad de sacar este documento? ¿Qué pasaba internamente? ¿Qué estaban viendo que dijeron, vamos a sacar un documento? No, lo que pasa es que nosotros tuvimos dos reuniones la semana pasada con el ministro de Salud y con la doctora Carla Bisotti, y ahí veíamos con preocupación cómo se iba extendiendo de alguna manera como una mancha de aceite la epidemia dentro de los distintos distritos del país. Y la verdad es que no vemos una respuesta uniforme. Hay algunos distritos que actúan con mucha energía y que cuando tienen que aplicar el cierre de barrios de jurisdicciones, departamentos o inclusive de toda la provincia, lo hacen efectivamente. Y por supuesto que no estamos hablando de cierres definitivos, hablamos de cierres por 14 días, como para bajar un poco la incidencia de casos. Pero tenemos ahora una cantidad de provincias que están realmente con problemas muy serios, con mucha tensión en el sistema de salud. Y en esto le quiero aclarar, no hay distinción. Hay provincias gobernadas por el oficialismo, provincias gobernadas por la oposición, que están haciendo las cosas de una manera que a nosotros nos parece que no se toma conciencia de la gravedad de la situación, con sistemas de salud que están muy saturados y donde, bueno, empiezan a haber problemas de tensión severa, ¿no? Usted que es hincha de San Lorenzo y futbolero, digamos, si tenemos que pasar a metáfora futbolera, es decir, tenemos 620.000 infectados, 12.800 fallecidos y tenemos, digamos, medio año de cuarentena. ¿Cómo vamos en el planteo del partido? ¿Va empatando, perdimos, ganamos? ¿Cómo la está viendo esta estrategia? Mire, en la medida en la que tenemos más de 13.000 muertos no podemos decir que estamos ganando. Lo que sí tenemos que pensar es qué hubiera ocurrido si no hubiéramos hecho las cosas como las hicimos. Si no hubiéramos tenido una cuarentena temprana, si no se hubiera reforzado el sistema de salud, si no se hubiera convocado a la ciudadanía y la ciudadanía hubiera respondido como respondió masivamente, de una forma muy positiva, cumpliendo con las medidas de autoprotección y de protección hacia los demás. Entonces, realmente podíamos haber estado en una situación como la de Chile, como la de Brasil, etcétera, ¿no? A propósito de Chile, me llamó mucho la atención ver en los diarios la semana pasada que decían Argentina tiene más personas muertas que Chile. Mejor dicho, tiene más casos que Chile y tiene más muertos que Chile. Y se olvidan que en realidad nosotros tenemos una población de, antes Osvaldo decía 50 millones, yo pensaba que eran 45, pero pongámosle que esté entre 45 y 50 millones, contra una población muy inferior que es la que tiene Chile. Nosotros tenemos 280 muertos por millón de habitantes y todo el resto de los países de América, salvo Paraguay y Uruguay, tienen entre el doble y el triple de muertos por millón de habitantes. Esa podría haber sido la situación de Argentina. En vez de tener 13.000 muertos como tenemos hoy, podríamos estar hablando de 40.000 o 50.000. Ustedes en el documento plantean por lo menos dos cuestiones. La necesidad de testear y rastrear más y el segundo aspecto que yo mencionaba de la comunicación. ¿Qué pasa con los testeos y rastreos? No, lo que es un panorama muy heterogéneo. Hay jurisdicciones que están trabajando muy bien, que tienen centros de rastreo con estudiantes universitarios contratados, a los cuales se les paga para esto, otros son voluntarios, que están permanentemente llamando por teléfono a las personas que son contactos estrechos de los casos confirmados. Y hay lugares a donde algunas provincias del interior, lamentablemente, cuando todavía no tenían casos, digamos, las acciones fundamentales que tomaron fue la de poner guardias en las fronteras interprovinciales para que no entre el virus, suponiendo que de esa manera lo podían parar, en vez de preparar el sistema de una manera tal que les permitiera responder en el momento en el que fuera necesario. Y preparar el sistema, por supuesto, que tiene que ver con
provisión de equipamiento de protección personal para los profesionales, respiradores, camas, etcétera. Pero preparar el sistema también es tener un plan al estilo del plan Detectar, y ya hemos hablado con usted, Diego, más de Sí, una vez que del tema del usted Detectar quería un Plus. Detectar Plus. Bueno, exactamente. Bueno, ese Pero Detectar cuando se dice Plus... Argentina es uno de los países que menos testea, ¿verdadero o falso? Bueno, eso depende con quién lo compare, y además quiero decirle que en realidad nosotros tenemos un subregistro de testeos. Porque yo no sé si usted sabe que, por ejemplo, todos estos famosos testeos que se hacen en el sector privado y los testeos que se hacen, por ejemplo, para los clubes de fútbol, con todo este tema de las burbujas y todo esto que ustedes habrán comentado, solamente se suben al CISA, es decir, al sistema informático, los positivos, los negativos no se informan. O sea que en realidad hay mucho más testeos de lo que se han hecho. Ahora, Sí. esto tiene un tope, que es la capacidad instalada que tenemos en el país y la cantidad de personas entrenadas como para hacer la técnica de PCR, porque esto no es una cosa que yo la podría hacer, por ejemplo. Yo no soy biólogo molecular, no soy bioquímico, soy médico, sé más o menos atender pacientes, pero no sé manejar esos equipos. Entonces se requiere una cantidad de personal entrenado, se requiere una cantidad de equipamiento que evidentemente ha crecido mucho, pero todavía seguimos estando atrás. Por eso en el documento usted habrá visto que decimos que se puede hacer diagnóstico por clínica y por nexo Y epidemiológico. cuando usted Si le usted tiene plantean a Ginés esto, ¿qué les cuenta el ministro? ¿Qué les responde? que efectivamente no faltan kits. Kits hay en depósito del Ministerio, muchos. Lo que sucede es que los centros están trabajando al nivel máximo de su capacidad. Entonces estamos en una cifra que no es menor, que son 25.000 testeos por día habitualmente, salvo los fines de semana que se testea un poquito menos, 25, 26, 27.000, que es una buena cantidad, más todo lo que se hace en el sector privado, que lamentablemente el sector privado no siempre informa al sector público. En otros países, la proporción de test es mayoritariamente en el sector privado y muy poco en el sector público. En la Argentina depende esencialmente del sector público y en una mucho menor medida del sector privado. Al revés de lo que pasa con las internaciones en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde las internaciones en la Ciudad de Buenos Aires, el sector privado tiene un peso fundamental comparado con el sector público. Bien, a ver, Adriana. Sí, acaba de informarse que la vacuna de AstraZeneca tiene un tercer caso con efectos colaterales negativos y más allá de los avatares de la fase 3 de las vacunas, ¿hay un plan alternativo? Porque se puso como mucha expectativa a esto de que iban a salir de inmediato y ya estamos viendo que quizás pueda demorarse. ¿Qué plan alternativo está trazado? Bueno, a ver, vamos por partes. En primer lugar, hay, digamos, varias vacunas que están en desarrollo con distintas plataformas. La de AstraZeneca tiene una plataforma vectorial con un virus que viene del chimpancé. Hay vacunas que son vacunas, digamos, puramente biotecnológicas, como la de Moderna y la de Pfizer. Hay vacunas como la que estamos investigando nosotros en Fundación Huésped, junto con el laboratorio ELEA y la gente de vacunar, que es una vacuna a virus inactivado, que es una forma más clásica de vacunación. Hay vacunas montadas sobre adenovirus humanos, de modo que el hecho de que una vacuna pueda tener problemas, la verdad que no le puedo contestar sobre este tema de AstraZeneca porque me acabo de enterar como usted, más o menos, sí, habrá que esperar la comunicación oficial. Ojalá no sea un problema serio que esté vinculado con la vacuna, sería una mala noticia, pero tenemos muchas otras alternativas. Entonces, de tantas alternativas que hay, cuesta creer que ninguna vaya a ser exitosa o que todas vayan a tener problemas. Permítame, pero no lo podemos doctor. saber hasta que... Sí, no, está claro. Quiero volver al otro punto, no sé, en lo personalísimo me parece importante, de la carta que ustedes, del documento que sacaron, en donde plantea que hay que tener mejor comunicación, que el gobierno y los gobiernos provinciales también tienen que comunicar de otra forma y menos miedo y más pedagogía, más didáctica. Sí, nosotros no dijimos menos miedo, lo que dijimos es una comunicación que no esté basada exclusivamente en la cosa indicativa o del temor, sino que sea más amplio. Hay que transmitirle a la gente la gravedad de la situación, de eso no tengo ninguna duda, y eso no se trata de meter miedo, es simplemente mostrar la realidad como es, pero además hay que hacer una comunicación, en nuestra opinión, sin que seamos comunicadores ni entendidos del tema, más propositiva y más segmentada. ¿Cómo es Yo un no puedo ejemplo? hablarle ¿Cómo es una frase, digamos, prohibitiva, que ustedes dicen ya esto no, y cómo sería una propositiva? No. Mire, digo, yo prefiero hablar más de la comunicación segmentada. Lo que quiero decir es que hay una generación o dos generaciones de personas que no miran su programa porque no miran tele, que no escuchan la radio porque no escuchan ninguna radio, ni siquiera leen los diarios, se manejan por las redes sociales, se manejan por YouTube, etcétera.
Bueno, en mi opinión deberíamos convocar a youtubers, a influencers, deberíamos a grandes comunicadores por las redes sociales para dirigirse a la gente joven, que es la gente que más tiene tendencia a infectarse, menos riesgo corre en general, salvo los casos que lamentablemente hemos tenido, porque hay casos de niños y casos de adolescentes que le han pasado muy mal, inclusive que han fallecido, pero la gran mayoría no les va a ocurrir eso, pero son los que después van a transmitir esa infección a terceras personas, sus padres, sus abuelos, que pueden tener consecuencias mucho más graves. Entonces me parece que necesitamos una comunicación más segmentada, más dirigida. No puede haber un mensaje único para todo el mundo. Pero esa es una opinión, digamos, de alguien que funciona más como espectador que como comunicador. Nosotros no somos especialistas en comunicación. A duras penas sabemos algo de medicina. Pablo de León. Doctor, buenas noches. Mañana es 21 de septiembre, día de la primavera, y en la ciudad evidentemente va a haber, igual que en el conurbano y en otras partes del país, mucha gente, y fundamentalmente mucha gente joven que va a salir a reunirse con amigos, con la familia y todo eso. A las autoridades sanitarias nacionales les molesta lo que está haciendo la ciudad con el tema de las aperturas, incluso ahora que van a suceder patios y terrazas de bares. ¿Usted cómo ve esta situación de las aperturas en la ciudad de Buenos Aires? Mire, yo siempre vengo repitiendo que no se trata tanto de el qué, sino del cómo. Es decir, si usted me dice que digamos, se están abriendo los bares, como todos hemos visto, y en los bares, como yo hoy caminando, hoy domingo salí a caminar aprovechando el día lindo y pude ver bares a donde estaba marcado en el piso con una cinta amarilla, en los lugares a donde estaban las mesas, la gente estaba separada una mesa de la otra. Yo creo que en esa situación el riesgo, no digo que sea nulo, pero es bajo. Ahora, he visto también bares a donde estaban amuchados, mucha gente alrededor de una mesa, y eso evidentemente es una situación de riesgo. Porque, digamos, la gente usa el barbijo, supongamos que lo tienen puesto todo el tiempo, pero inevitablemente a la hora de tomar o de comer usted se va a sacar el barbijo, como es natural. Entonces, efectivamente, si las cosas se hacen bien, se pueden hacer muchas cosas. Si las cosas se hacen mal, no se puede hacer ninguna. Ese es el punto. Por eso yo insisto en que nosotros mismos somos responsables de poder cuidar las aperturas que se van consiguiendo en los distintos distritos. Porque si la echamos a perder, entonces evidentemente va a haber que volver para atrás. Entonces yo creo que no es una cuestión de que el 21 de septiembre no se pueda festejar, se puede festejar. Ahora, ¿es lo mismo festejarlo sentados los jóvenes en un círculo y compartiendo con la guitarreada, con lo que sea, etcétera, etcétera? Si tomamos una botella de cerveza y vamos tomando del pico y la vamos compartiendo, o si cada uno tiene su botella, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Es inevitable hacerlo mal? No, no es inevitable hacerlo mal. Podemos hacer las cosas de una manera tal que permita disfrutar del 21 de septiembre, el Día de la Primavera. De paso les digo también es el Día de la Sanidad. Aprovecho para saludar a todos los trabajadores de la sanidad. Sí, los saludamos. Bueno, pero quiero decir, se puede festejar, se puede aprovechar esa situación, pero no hacer de eso un elemento de transmisión masiva que luego en 10 o 15 días la vamos a ver reflejada en los números. Así es, y de hecho ahí es donde faltaría que youtubers o influencers o los que sepan de comunicación lleguen a esos segmentos que también, lógicamente, por la edad y porque saben que no serían consecuencias tan grandes, son más omnipotentes y se cuidan menos, pero hay que dedicarles algo a ellos, ¿sí, no? Pero ahora está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, Osvaldo, buenas noches. Ustedes hablaron permanentemente desde marzo con el ministro de Salud, dieron las indicaciones como comité. Sin embargo, muchas veces esas indicaciones no llegaron a los hospitales o a los lugares donde efectivamente muchas cosas deberían hacerse. La muerte, por ejemplo, en Tucumán del doctor Amenábar o del doctor Duré en Chaco, gente que se quejó profundamente de cómo se estaba tratando en cada uno de los centros de referencia de las ciudades el tema y que fueron castigados incluso burocráticamente por eso. Bueno, estos dos doctores que son muy importantes en el interior del país han fallecido. ¿Ustedes pudieron llegar en algún momento a la primera línea de los médicos a escuchar este tipo de problemas que hubo, que fueron muy claros y que en muchos casos hicieron que explotaran en algunas ciudades el número de contagiados? En Tucumán, por ejemplo, lo que el doctor Amenábar decía es que a los residentes de cirugía los hacían hisopar, los hacían atender en la guardia y los hacían atender en cirugía consecutivamente, sin ningún tipo de cuidado. ¿Ustedes pudieron enterarse de esto? Por supuesto que estamos enterados. Además, yo leí su nota que publicó estos días usted sobre esto, así que conozco bien el caso del doctor Amenábar. Lo tiene estudiado a Bazán. El doctor Kahn lo tiene estudiado.
No. La verdad, con todo respeto para Bazán, tengo otras cosas para estudiar. Tengo que estudiar mucho sobre coronavirus. Hágalo, No me dedico a estudiar va a ser más personas. productivo, doctor. Seguramente. Pero en todo caso, lo que quiero decir es, a ver, Osvaldo, usted plantea un problema que hay que entender una cuestión muy concreta. Nosotros tenemos un sistema sanitario fragmentado. Sí. Un sistema sanitario que está fragmentado horizontalmente y verticalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un Ministerio de Salud que no dirige prácticamente hospitales, unos pocos hospitales dirige, dependen de las provincias y muchas provincias tienen hospitales que son municipales. Entonces ahí hay un tema de coordinación y nosotros quiero contarle que desde Fundación Huésped venimos trabajando con algunas provincias, concretamente la provincia del Chaco, la ciudad de Mar del Plata, el partido de Vicente López, la provincia de Córdoba, donde estamos tratando de ayudar a establecer tareas de coordinación y de entrenamiento del personal para las operaciones de rastreo que mencionaba Diego antes. Pero volviendo a su pregunta, digamos, las dificultades que existen, nosotros las vivimos porque dentro del comité, no es mi caso porque por edad no me dejaría ir al hospital, pero varios de los integrantes trabajan en los hospitales todos los días, están en la primera línea y ven las dificultades que hay. De modo que nadie tiene que venir a contarle al comité asesor de afuera, porque conocen de adentro las situaciones que ocurren. ¿Y el comité le fue contando esto al ministerio? El ministerio está informado de todo, lo que pasa es que no tiene poder de policía sobre las provincias, ese es el punto. Es decir, este es un país federal a donde desde Caballo en adelante se provincializaron todos los sistemas, tanto de educación como de salud, y lo que no decida un gobernador o lo que no decida un intendente no se puede resolver desde el Ministerio de Salud de la Nación, se puede dar una orientación. De hecho, yo puedo contarle, cuando las provincias aceptan ayuda, acaba de volver ahora de Salta, por ejemplo, una misión de 14 integrantes del Ministerio de Salud, coordinada por el doctor Alejandro Costa, que es uno de los subsecretarios de Carla Bisotti, para tratar de ayudar a reorganizar, junto con las autoridades de Salta, el sistema de atención allí. Y lo mismo ha ocurrido con otras provincias. Pero bueno, si las provincias no se alinean de alguna manera para tratar de encontrar un mecanismo de trabajo conjunto con Nación, es muy difícil que Nación pueda resolver. Eso no le quita responsabilidad a Nación, pero evidentemente su posibilidad de acción está mucho más limitada. Y doctor, llegamos a un tema que es complicado, que tiene que ver con las clases presenciales. Hay clases virtuales, por supuesto. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo debería ser una vuelta a clase? Hay algunos gremios que dicen hasta que no llegue la vacuna no iremos a las escuelas. Hay una tensión ahí. ¿Qué piensa usted desde el punto de vista médico? Desde el punto de vista médico, es decir, primero pienso como padre y como abuelo que es una catástrofe que no haya clases. O sea, no tengo ninguna duda que uno de los peores problemas que tenemos fruto de la pandemia, no de la cuarentena, sino de la pandemia, es el hecho de que no tenemos clases. ¿Por qué no tenemos clases? Porque efectivamente son los lugares de congregación donde se juntan niños, maestros, personal de apoyo, padres que tienen que llevar a los chicos a la escuela, etcétera, etcétera, donde eso genera una movilidad adicional que es muy problemática. De modo que no hay una solución clara, porque lo ideal sería que todos los chicos pudieran volver a clase, pero hoy sabemos que eso no es posible en zonas de circulación comunitaria. De hecho, hay países que han vuelto a las clases y han tenido que volver atrás, como Israel, que ahora tiene 3 semanas de cierre. No nos olvidemos que estamos en una situación, a veces perdemos la perspectiva, Diego, que este no es un problema argentino, este no es un problema del AMBA, este es un problema mundial. Más de 30 millones de infectados, más de 1 millón de muertos, y estamos en una situación en la cual hay países que tienen toque de queda, por caso, Santiago. Santiago tiene toque de queda ahora en este fin de semana festivo por el 18 de septiembre desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Toque de queda significa que no se puede salir a la calle directamente. Es decir, en una situación, tan compleja, plantear el retorno a clases, yo creo que tiene que haber un mecanismo de ver de qué manera se puede hacer. En estas condiciones lo veo sumamente difícil. Y ni siquiera con protocolo, doctor, digamos, con pocos alumnos, que en un momento se habló de las plazas o parques públicos. Ahí algunos de los gremios ya se opusieron porque les parecía que no, era más simbólico para una foto, dijeron, que real. Bueno, también hay una disputa política ahí, ¿no? Bueno, eso sería lo malo. Nosotros también lo decimos en el documento. El virus no es ni oficialista ni opositor. La respuesta sanitaria no puede ser ni oficialista ni opositora. Ese es un tema que lo tenemos que sacar de la grieta, Pero usted, un nieto suyo, lo manda si fuera en una plaza o en un patio. ¿Usted indicaría que un nieto suyo vaya a clase? Yo hoy, en las condiciones actuales, no. Ok. Clarísimo. Doctor Khan, muchísimas gracias.
Pero déjeme aclarar, Sí, le digo que eso no significa que uno esté cerrado a que se puede encontrar una solución, no para los 6.500 chicos de los barrios populares que no tienen acceso a Internet, sino para todos, porque los que están perdiendo el año, en mayor o en menor medida, son todos los chicos. Los chicos de los barrios populares están en peor condición porque después de 6 meses todavía no tienen conexión a Internet, no tienen su computadora como para poder tener las clases por Zoom como tienen otros chicos, ¿no?